Para mí es un honor presentar hoy a nuestro ponente, Ricardo García Herrera. En la actualidad, Ricardo es catedrático de Física de la Atmósfera en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido presidente de la Agencia Estatal de Meteorología y ha ocupado distintos puestos directivos en administraciones autonómicas. Entonces, su investigación incluye el análisis de extremos, la reconstrucción del clima de los últimos 500 años, que nos va a hablar hoy de esto, y patrones de variabilidad climática en la troposfera. Pero bueno, es coautor de más de 200 artículos en revistas científicas, ha coordinado proyectos de investigación internacionales y nacionales, ha dirigido 15 tesis doctorales, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial, que más ha representado a España en diversos comités. Bueno, de hecho, fue autor, contribuyente y revisor del cuarto informe del IPCC, el conocido, ya sabéis, el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Creo que la cuarta edición esa fue la de 2006-2007, ¿no, Ricardo? Sí, porque el quinto fue de 2014 y el sexto salió este año pasado. Así que, bueno, como vemos, tenemos la suerte de contar hoy con uno de los mayores especialistas en climatología de nuestro país. Así que espero que podamos aprovechar todo su conocimiento sobre un tema tan relevante y controvertido como es el cambio climático. Que de hecho, ahora le estaba comentando a Ricardo, justo antes de comenzar, que hace 2 días tuvimos el club de lectura mensual del Club Sicómoro, que como sabéis muchos, este año trata siempre el club de lectura sobre el tema acerca del que va a tratar la conferencia, ¿no?, de ese mes. Y estuvimos analizando el libro que le decía de No hay apocalipsis, de Michael Shellenberger, que no cuestiona que está produciéndose un cambio climático, un calentamiento global, pero que bueno, que desde su experiencia, que le da haber trabajado tantos años en estos temas, lo interesante de su análisis en el libro era cómo analizaba cómo algunos intereses modelan algunos mensajes y cómo algunas posturas apocalípticas al final están causando más daño que bien a la humanidad cuando se trata de enfrentarse a un problema tan complejo como este. Así que bueno, yo invito a todo el mundo para las próximas charlas que se nos una al club de lectura, que la verdad es que resulta siempre interesante y complementa mucho, pero ya me callo ya y os dejo con Ricardo, que es quien nos va a ilustrar desde luego desde su amplio conocimiento acerca de este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Pues y a todos los que estáis, tanto aquí como en la pantalla. Así, ¿qué tal los que estáis en la pantalla? ¿Bien? Sí, bueno. Como comentaba antes, la charla es una síntesis de un trabajo que venimos realizando desde hace más de 25 años en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pablo de Olavide, en el Instituto de Geociencias del CSIC, un grupo de personas, 2 de las cuales son los principales colaboradores y por eso están puestos aquí. Entonces, en primer lugar, yo creo que la pregunta es ¿por qué un físico que después de físico se hizo meteorólogo y después climatólogo quiere estudiar el clima del pasado? Es que a lo mejor podía ser que me he equivocado yo mi vocación y a lo mejor quería ser historiador, podía ser una razón. Hay razones, la universidad te da libertad de cátedra, entonces esa podía ser una razón. Pero veremos que hay razones más profundas que eso, ¿no? Y por qué llevamos eso, más de 30 años investigando en archivos en muchos sitios del mundo. Entonces, una vez que hayamos clarificado eso, analizaremos qué nos informaban los navegantes y marineros más o menos entre el siglo XVII y el siglo XIX. Veremos qué cosas podemos saber del clima a partir de lo que ellos nos contaban. Estudiaremos algo de los huracanes desde esa perspectiva. El primero que describió un huracán fue Cristóbal Colón. Pero no les voy a hacer, como dicen ahora, spoiler, ya lo iremos viendo. Terminaré con la descripción de la línea marítima más duradera que ha habido en la historia, 1565-1815, ya veremos luego de dónde a dónde estuvo yendo, y finalmente algunas reflexiones. Entonces, la razón fundamental para investigar el clima pasado la tienen ustedes en estas figuras. Estas figuras son resultados del último informe del IPCC, que lo que se puede ver esto es la reconstrucción de la temperatura, en este caso desde 1805, perdón, desde aquí, desde los últimos 2000 años, y lo que observamos es cómo la temperatura a partir más o menos del siglo XX, del comienzo del siglo XX,
se dispara hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que tenemos aquí una franja de colores grises menos intensos, que es lo que se llama la incertidumbre, es decir, que pensamos que la temperatura, la anomalía ha estado entre 0 y menos 0,5 grados, es decir, la diferencia con respecto de la media, pero no sabemos exactamente dónde ha estado. Creemos que ha ido por la línea negra. ¿Vale? Esa misma incertidumbre, que a veces mediáticamente sirve para denostar a los climatólogos, la podemos ver en las proyecciones para los modelos. ¿Vale? Entonces esto es un ejercicio hecho con los modelos, que es además la mejor prueba de que tenemos una herramienta que funciona. Esta línea que ven ustedes, todo lo que ven en marrón, es lo que dicen los modelos que ocurre que ha venido ocurriendo en la historia cuando juntamos los gases de efecto invernadero, es decir, las emisiones humanas y la variabilidad natural del clima. Si al clima le quitamos los gases de efecto invernadero, lo que ocurre es esta línea verde, es decir, la temperatura no varía. ¿Vale? Esa es la principal prueba de la credibilidad de las herramientas científicas que estamos estudiando. Tenemos unos modelos que son capaces de reproducir la evolución de la temperatura que estamos viendo. Pero tenemos que intentar reducir esa incertidumbre. ¿Vale? De hecho, lo que sabemos es que según las emisiones que tengamos, el futuro va a ser de una manera o va a ser de otra. Esto que ven aquí es la evolución de la temperatura promedio del globo desde 1850 hasta 2200. Cada barra vertical es un color. Y es un año, perdón. Cuando vamos a azules quieren decir años fríos. Cuando vamos a rojos quieren decir años más cálidos de lo normal. Este es el escenario más próximo al Acuerdo de París y este es el peor escenario con el que trabajamos los científicos. Tiene muchas lecturas. Hablabais antes, no hay apocalipsis, pero fijaros que en ninguna de las trayectorias volvemos a colores del siglo XX. Este es un problema que en lo que sabemos no tiene vuelta atrás. No vamos a volver al clima sin perturbar de principios del siglo XX. Eso, ninguno de los escenarios, incluso el que menos calentamiento, aquí es donde tenemos el Acuerdo de París, va a volver. Porque fijaros, no, en ningún momento dejamos de estar en el rojo. Y luego otra cuestión, estamos aquí, los próximos 20, 30 años van a ser muy cálidos, independientemente de lo que hagamos. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema que tiene mucha inercia. Tiene mucha inercia. Es un gran transatlántico que, aunque ahora le demos la orden de girar, de cambiar de rumbo, la inercia que tiene tarda mucho tiempo. ¿Vale? Lo veremos un poco más adelante. Bien. ¿Por qué tenemos esta incertidumbre? Pues porque sí. Sí, mejor. Sí. Perdona, en la gráfica anterior, En esta. en las proyecciones, en las mejores y las peores del Acuerdo de París, etcétera, ¿qué diferencia de temperatura marcan esos colores? Pues ejemplo, mira, aquí estamos en 2 y pico y aquí estamos en 8 y pico. 8 y pico sobre el periodo prehistórico, sobre 1850. Vale, ¿y sobre el now, sobre la hora? Pues sobre la hora estamos aquí, mira, ahora estamos en 1 y pico. El color rojo este es 1 y pico. Pero tú piensa que esto, más allá de la temperatura, lo interesante es que esto es un indicador de la energía que tiene el sistema. Cuando tú tienes un caldero y lo pones al fuego, pasa primero una cosa. Le echas agua y lo que ves es que se calienta. Pero ves otra cosa, el agua se empieza a mover.
Y cuanto más caliente se pone, más rápido se mueve y de manera más caótica. Eso es lo que está pasando en la atmósfera. Porque lo importante es, fijaros, ahora estamos en 1,15, me parece que era la última estimación que he visto de la OMM. El problema es que cada décima de grado no es que de aquí de repente la temperatura promedio vaya a subir una décima de grado, no, es que la dinámica se va a transformar, estamos metiéndole más energía, lo cual, ¿qué quiere decir? Va a hacer más calor, es una obviedad, lo estamos viendo. Antes de ayer teníamos 20 grados y teníamos una calima que si esa situación hubiera sido en junio, había sido horroroso, horroroso, ¿vale? Entonces, esas pocas décimas se obtienen de hacer el promedio en todo el globo, pero eso lo que quiere decir es que cambia mucho la circulación de la atmósfera y cambian mucho los extremos. Vamos a tener lluvias mucho más intensas, más frecuentes los extremos, las olas de calor van a ser más intensas y van a aparecer cada vez más. Eso es lo importante, porque si no, lo de que aumente 1 grado la temperatura, pues pasar de 15 a 16 grados, a alguien le puede parecer que es nada. No, es que es un cambio completo, no ya del clima, que es el promedio, sino del tiempo. Todo va a pasar mucho más acelerado. Va a llover más intensamente, va a haber más sequías, las sequías van a aparecer más rápidamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Y entonces, como os decía, esto es debido, esta inercia del sistema, es debido, bueno, pues a que tenemos una atmósfera cuya capacidad de captación de energía está regida por unos gases, principalmente por el CO2, y desde que emitimos el CO2, si alguno habéis venido en autobús que no haya sido eléctrico o en coche, esas emisiones de ese gas van a permanecer en la atmósfera como 75 100 años. Y no tenemos un sistema de lo que llaman geoingeniería para retirarlo de la atmósfera. Y eso es lo que explica que a pesar de las medidas que se tomen, vamos a tener esa inercia. Entonces, fijaros, ¿todo esto qué es? El clima, la temperatura, la lluvia, ¿qué es? El resultante de la interacción de muchas cosas. De la atmósfera, de los océanos, de las capas de hielo, de la vegetación, de todo ese tipo de cosas. Que interactúan a escalas muy diferentes y de una forma bastante compleja. ¿Vale? Entonces, básicamente cuando hablamos de un modelo climático, estamos hablando de unas ecuaciones que plantea la física, que son unas ecuaciones que se saben desde el siglo XIX, que tenemos que resolver con métodos computacionales y luego además de unos escenarios que son los que nos dicen pues, cuánto carbono vamos a emitir por el tipo de economía que tenemos, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, eso se resuelve en unas celdas, en unos cubitos que veis como los que veis aquí, y es de donde sacamos esa información. Las ecuaciones son algo de este tipo, no son estadística, es física, y eso que veis allá arriba es mi primer estudiante de doctorado cuando vio las ecuaciones, así se quedó, no de asustado, pero se pueden resolver ahora, ¿no? Entonces, quiero deciros que tenemos una herramienta científica con principios físicos bien contrastado, que es lo que nos dicen lo que va a pasar. Lo que va a pasar en el sentido que, fijaros, es lo que prevemos es el clima, es decir, el estado medio de la atmósfera dentro de 10, 20, 30, 40 años. No el tiempo que va a hacer el día 25 de junio de 2038. Ese problema no está resuelto. Pero lo que sabemos es cómo van a ir variando las medias a largo plazo, que es lo que hacemos con estas herramientas. Bien, entonces, como veis aquí, esta figura que veis aquí es, por un lado, las rayas es la temperatura del periodo histórico y esto es lo que nos han dicho los modelos, ¿vale? O sea, que funcionan, los modelos los tenemos contrastados, si no, no seríamos tan irresponsables de lanzarnos a mandar este mensaje de qué es lo que nos va a pasar, bueno, que es un poco, no es apocalíptico, pero
no es esperanzador, porque no hay vuelta atrás. Esto no es el agujero de ozono. Hace poco salió el informe, si os acordáis, del agujero de ozono y se decía 2040 vamos a volver. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí vamos a otro estado diferente y eso hay que tenerlo en cuenta, para no engañarnos. Dime. Hola, perdón que he llegado tarde, pero Nada. es que el trabajo. Dos preguntas en ese sentido, usted que ha abierto el melón. Los cambios de tiempo no siempre hay, como cuando hubo el volcán en el 900, no, el 400, el año más largo porque hubo... 1815, el año sin verano. Y Por hubo ejemplo, otros el también, Tampora. Ha habido muchos, sí. Por eso digo, pero o sea, la tierra y los animales, no hay unos cambios que van sucediendo, Sí. y dos, la pregunta es, igual que que igual se escapa de aquí, que nos hemos adaptado a unos como sociedad y como especie, somos capaces de adaptarnos a otros, es una pregunta que no sé si entra aquí. Bueno, sí, vamos a ver luego los cambios que ha habido. Lo que pasa es que hay un cambio que diferencia este de todos los demás, que es la rapidez. Ningún cambio ha sido tan rápido. ¿Que nos vamos a poder adaptar? Nos vamos a poder adaptar algunos, otros no. Porque ¿qué significa la adaptación al cambio climático? Significa, pues, tener capacidad de tener, por ejemplo, aire acondicionado, de tener infraestructuras adecuadas para soportar sequías largas, ese tipo de cosas, por ejemplo. Y eso hay una parte de la humanidad que puede hacerlo y otra parte que no. Y hay unas especies que pueden soportarlo y otras que no. Porque lo que está en juego aquí no es el planeta. Yo cuando eso ponen, salvemos el planeta, no. Lo que está en juego aquí son determinadas especies que vivimos en el planeta. Y en nuestro caso, bueno, pues si el hombre es el único bicho que vive, es capaz de vivir en el polo y en el Sáhara, pues capacidad de adaptación sí. Los recursos en un determinado momento van a ser escasos y no hay para todos. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo puede permitirse el Sahel el seguir sufriendo una sequía como la que lleva sufriendo? ¿Cuánto tiempo? En un determinado momento, pues bueno, ya vemos lo que pasa. Parte de las migraciones están provocadas por eso. Entonces, entramos ya en la geopolítica, pero la diferencia está en que nunca la Tierra, o mejor dicho, nunca la atmósfera ha sido tan energética y nunca se ha calentado tan rápidamente. Eso es lo que hace distinto de los cambios glaciares e interglaciares. Ahora teníamos que estar entrando hacia una glaciación. Estamos en un periodo interglacial, tendríamos que ir hacia una glaciación. Pero no es el caso. ¿Vale? De todas maneras, vamos a ver alguna figura que va a poner contexto de muy largo plazo. ¿Vale? Míralo. Mira, esta es la temperatura desde hace 500 millones de años y cómo ha ido evolucionando en la Tierra. Esto es más o menos como la Tierra cuando se estaba formando, cuando era casi una bola incandescente. Dices, claro, fíjate qué temperatura había en la Tierra, más 14. Pero claro, es que no había vida. Y se puede reconstruir hasta llegar aquí y de repente, para que os deis cuenta de cómo ha evolucionado, de repente estos son los últimos años, porque esto escala todo de millones de años, en los últimos 100 años, fijaros cómo estamos subiendo. Esa es la diferencia. El clima siempre ha estado cambiando, pero nunca lo ha hecho con esta intensidad y con esta velocidad. Y entonces eso nos pone en cuestión la civilización. ¿Vale? Bueno. Ejemplos de cosas que han pasado. Aquí tenéis la pequeña edad de hielo, de cosas que sabemos del pasado. Que se ha asociado, aunque no está muy claro, esto que veis aquí es parte del experimento más antiguo del mundo. ¿Cuál es el experimento más antiguo del mundo? La observación de manchas solares. Entonces, esto que veis aquí son una imagen de observación de manchas solares. ¿Por qué os lo pongo? Porque este periodo de la pequeña edad de hielo coincide con un mínimo
en las manchas solares y se atribuía a eso, pero lo que se ha visto es que tiene que ver más con un aumento de erupciones volcánicas, que aumentaron, introdujeron muchos aerosoles y muchas sustancias en la atmósfera que apantallaron la llegada de radiación solar. ¿Vale? Bueno, pues total, que tenemos un sistema variando continuamente y en escalas temporales muy largas. Desde los 10.000 años, por ejemplo, de los que tienen los parámetros de la órbita de la Tierra con respecto del Sol, hasta la más común que experimentamos cada día del ciclo día-noche. Entonces, capturar esta variabilidad necesita registros muy largos. Y sin embargo, tenemos un registro instrumental que es pues relativamente corto, de 100 y pico años, ¿no? Entonces hay que recurrir a otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas a las que se puede recurrir es a esto. Esto es una imagen, un poco más de pelo, pero no mucho más soy yo. Este es el castañar de Hervás. ¿Sabéis dónde está Hervás? En el norte de Extremadura, lindando con el sur de Salamanca. Esto que veis aquí es un taladro y lo que estoy haciendo es sacando testigos que tienen este aspecto de castaños y de robles. Si os fijáis, en la parte esta en gris, esto no es uniforme, porque las propiedades que tienen cada anillo de estos es un año. Y las características que tienen de anchura, del tipo de morfología y demás, pues dependen de las condiciones ambientales. Entonces, esto es una forma que tenemos de estudiar el clima pasado cuando todavía no había termómetros. ¿Vale? Pero también podemos ir aquí, que es donde ya entramos en el centro de la presentación. ¿Esto qué sitio es? No. Sevilla. ¿Y qué sitio de Sevilla es? El primer plano era la casa de contratación y ahora ¿qué es? El archivo de Indias. El archivo de Indias. No, la tabaquera es la universidad. La tabaquera es la universidad. Esto era la casa de contratación. Entonces, cuando ahora uno le enseña en el archivo de Indias, tiene esta pinta. Esto ya es solo para enseñar. Detrás de estos legajos no hay nada, porque lo tienen ya todo subterráneo y una parte digitalizada, pero es lo que enseñan. ¿Vale? 8 kilómetros de documentos. Entonces nosotros dijimos que como lo que nos interesa, a nosotros no nos interesaba y no nos interesa hacer historia, sino nos interesa conocer cómo ha variado el clima durante el periodo más amplio posible. Porque cuanto mejor sepamos cómo se ha comportado el clima del pasado, mejor puedo adiestrar el modelo y mejor puedo predecir el futuro. ¿Vale? Por eso es por lo que decidimos el ir a mirar en las fuentes documentales. ¿Vale? Entonces aquí veis las estanterías donde están los legajos de Indias. Y entonces una de las cosas que primero pensamos fue, ¿qué pasa España, que ha sido una nación de navegantes, de marineros, que ha estado volcada hacia el Atlántico? ¿Podíamos extraer algún tipo de información? Porque, fijaros, ahora mismo, en principio, la información del clima se obtiene sobre la Tierra. La pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos obtener información sobre el mar, dado que España y otros países han sido, en fin, grandes potencias navales? Pues empezamos a indagar. Esto que veis es un barco, un navío de línea, es
la Santísima Trinidad hundido por los ingleses en la batalla de Trafalgar. ¿Vale? Bien. Esto es lo más sofisticado que había en ese momento sobre el globo. Aquí había centenares de personas que disponían para vivir en las travesías que duraban meses 1 metro cuadrado, en promedio, que dormían en sistema de camas calientes, que cuando alguien decía que había que arriar o desplegar velas, tenían que subir todo esto, fuera cual fueran las condiciones, y recoger o desplegar velas. Muy sofisticado. ¿Vale? Cuando veis esto, ¿a quién os recuerda? Venga, ¿a quién? Dadme un nombre de imagen que os recuerde esto. A Colón. No, esto es más moderno que Colón. Estos ya han pasado 400 años. Nelson, bien, puede ser. Pero según la edad que tengáis, igual le habéis visto a este señor que es Errol Flynn en el cine, ¿no? Si sois un poco más jóvenes, pues podéis haber visto cualquiera de estas dos versiones del Motín de la Bounty, que es más o menos contemporáneo con esto, ¿no? Y si sois ya insultantemente jóvenes, pues os recordará o a Russell Crowe o a Johnny Depp. Todos tenemos la imagen de que un barco de estos, tal, la pelea, el salvar a la chica, el dinero, no sé qué, eran gente de otra manera. Estos tendríais que conocerlos. ¿Quiénes son estos dos señores? Uno de ellos, sí, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, que eran científicos. Se fueron al Perú a medir el arco del meridiano para saber cuánto medía la Tierra. Y eran oficiales, y eran científicos, y eran los que hacían las instrucciones de cómo había que observar. Porque fijaros, para esta gente, observar el tiempo, porque a mí lo que me importa del barco es lo que ellos veían. Para ellos observar la atmósfera, o sea, el cielo y el mar, era lo más importante, porque dependía su vida de ello. No había radar, no había GPS, no había modelos meteorológicos, no había parte, no había nada. Esta gente se lanzaba meses, y a ver cómo tenemos que evitar el anticiclón de las Azores, porque si entramos en calmas nos entra el escorbuto o nos morimos de hambre. Tenemos que evitar los huracanes y las tormentas porque nos destrozan. Entonces, de su capacidad de observación dependía la vida. Lo importante no era llegar pronto como ahora, o llegar puntual. Ahora se nos retrasa el tren o el avión media hora y estamos ya... Aquí lo importante era llegar. ¿Vale? Entonces estos vivían en lo que el poeta cubano Virgilio Piñeiro llamaba la maldita circunstancia del agua por todas partes. Entonces esto era rutina, rutina prácticamente militar, porque ya digo, de fiesta nada, porque si había que de repente decir que empieza a soplar el viento fuerte y hay que subir a cambiar el velamen, la gente no se puede cuestionar eso, sino que a toque de silbato o a toque de campana, 50 personas tienen que subir. Y si no suben y se hace mal, nos podemos ir todos al fondo del mar. ¿Vale? Entonces, disponían de bastante información. ¿Eso que veis ahí qué es? Un astrolabio, con lo cual conocían bien la latitud. ¿Y eso? Una brújula. ¿Y eso? Una ampolleta se llamaba. Ampolleta. ¿Y esto? Eso era para medir la distancia que recorrían. Una corredera de barquilla. ¿Cómo se mide ahora la velocidad en los barcos? En nudos. ¿Y qué es un nudo? Efectivamente. Un nudo es 1 milla náutica por hora. Entonces cogían
Y para facilitar el asunto, a distancias regulares hacían un nudo. Y entonces contaban con el tiempo que había pasado de la ampolleta cuántos nudos habían pasado. Sabían la velocidad a la que estaban yendo. O sea que hay que tenerles mucho respeto y no pensar que eran unos gañanes que solo estaban deseando emborracharse y coger a las chicas y el tesoro, sino que eran gente con mucho saber y mucha capacidad de observación, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque sí, empezaban... Claro, es que los guardiamarinas empezaban con 13 años. Hay una escena en la de capitán y comandante, en la de Russell Crowe, donde están observando la latitud al mediodía. Y hay chavales que tienen 13, 14 años. Y mercaderes de Cádiz, pues había gente que con 15 y 16 años ya era el capitán del barco. Afortunadamente, esta gente guardaba unos registros como el que veis aquí. Esto es un registro de un diario de navegación o cuaderno de bitácora. Nos dice del viernes 5 al sábado 6 de agosto de 1796. Es un barco que iba de La Coruña hasta La Habana. Aquí nos da información de muchas cosas. Lo que a nosotros nos interesa es que nos da el rumbo y nos da la dirección y la velocidad del viento. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y esto que cuentan aquí es comparable? ¿Nos puede servir para nosotros intentar analizar el clima de la misma manera que lo analizamos ahora? Entonces nos juntamos con colegas holandeses e ingleses y entonces juntamos una base de datos transcribiendo esto. En España había como 500 o así, que no son muchos, tanto en el archivo de Indias como aquí en el archivo del Museo Naval, que nosotros, la colección del Museo Naval, la digitalizamos nosotros. Entonces empezamos a pensar a ver qué hacer. No es una idea original, porque esto que veis aquí es... lo que interesa es las flechas estas de por aquí y las flechas de por aquí, que nos marcan un determinado tipo de vientos, que son los vientos alisios, que soplan hacia el oeste. Que por eso Colón se fue a Canarias. Porque si Colón sale de Cádiz e intenta enfilar hacia América, no llega, porque va a encontrarse viento del oeste. Entonces baja a Canarias para coger los alisios. Este es el primer mapa donde se representan los vientos alisios. Finales del siglo XVIII. El señor era Halley, el que dio luego el nombre al cometa Halley. Y está hecho a partir de documentos como los que habéis visto. ¿Vale? O sea que la idea no era nueva. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue un diccionario multilingüe donde cogimos y tradujimos todos los términos con los que estos señores describían la fuerza del viento, que lo hacían en francés, en inglés, en alemán, en holandés y en español. Y lo tradujimos a la escala que se utiliza ahora, que es la escala Beaufort. ¿Vale? Y entonces lo que vimos, la pregunta que nos hicimos es, una vez traducido esto, ¿sirve de algo o no sirve de nada? Porque cada uno contaba lo que quería o no. Porque no es una escala numérica de una velocidad de 5, 10, 20 nudos. Entonces, intentamos responder a eso. Por cierto, bueno, estos tenían un problema. ¿Qué problema tenían esta gente cuando navegaba? ¿Cuál era su principal problema? La longitud. La longitud. Si estáis interesados, hay un libro precioso de Ada Sobel que se llama La longitud, precisamente. Cómo hasta que no se inventan unos relojes pequeñitos, los relojes de Harrison, que se pueden llevar a bordo, había problemas. Pero es que ese problema de la
falta de referencias comunes, lo había también en tierra. Esto que veis aquí es el Codex Excerptinus, ¿vale? Esta foto la he sacado la semana pasada de la Biblioteca Nacional de la exposición que hay del lingüista de Nebrija. Y ahí da coordenadas, por ejemplo, dice que Madrid está en una longitud que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta gente, el principal problema, bueno, que tenía era cómo busco yo una referencia con la longitud, ¿vale? Entonces, fijaros, nos encontrábamos cosas cuando representábamos trayectorias de barcos que según la longitud original pasaban así, o incluso este que era un viaje no solo transatlántico, sino transafricano. Porque esta gente cambiaba de referencia porque todavía no existía el meridiano de Greenwich. Entonces iban cambiando y no lo decían. Tuvimos que ir ajustando. Nos encontramos hasta 200 puntos de referencia de meridiano. Salían de Londres, paraban a hacer aguada en La Gomera, ¡pum! La referencia era La Gomera. Iban a no sé dónde, ¡pum! O sea, que fue bastante complicado. En el libro este dice que la latitud cero está fijada por las leyes naturales, mientras que la longitud cero cambia según las arenas del tiempo. Esa es la cita que veis ahí abajo, que está sacado de ese libro. Entonces tuvimos que tratar de ese problema, pero lo logramos solventar. Analizamos también casos donde los barcos iban en convoy para ver si las observaciones dependían del tipo y del tamaño de barco. Y no había diferencias significativas. ¿Vale? Entonces, con eso construimos esta base de datos que veis aquí, donde, si os fijáis, tenemos la ruta de arriba, las rutas de los ingleses con Canadá, ¿vale? Las rutas de todos para ir a América y vuelta de América. ¿Esto que veis aquí qué es? Estos dos agujeros que veis, ¿qué son? El anticiclón de las Azores. ¿Vale? Estos son las rutas a Sudáfrica y a la India y los holandeses a Indonesia. Y además aquí no se ve, pero esta ruta, por ejemplo, estaba determinada por el monzón. Dime. ¿Pinas de Galeón y el tornaviaje o...? Ese es el final de la historia, pero no hay porque no se conservan diarios de navegación del galeón. Pero encontramos otra forma de verlo. O sea que no te vas a quedar sin ver la respuesta, ¿vale? 300.000 observaciones. 1750, 1850, en un periodo donde no había más información y de una parte del globo donde no había más información. Eso gracias a los archivos. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí vais viendo diferentes capas. Estos son los holandeses. Esto que veis aquí son los españoles. Fijaros, por ejemplo, cómo el Pacífico era un mar prácticamente cerrado. Hasta Carlos III, aquí hay monopolio y apenas hay barcos, aparte de que es muy peligroso cruzar, pero era un barco cerrado. Hay una familia, la familia Anson, de inglesa, que vive todavía de los restos del botín del galeón de Manila, porque lograron pasar por aquí y se atraparon un barco. Y con un barco, con la parte del botín del oficial, la familia lleva viviendo como del orden de 300 años. Hay un libro muy interesante que cuenta la historia de la colección esta de armas y letras, no me acuerdo ahora de qué editorial es, pero lo cuenta y es una historia apasionante. Bien, y estos son, bueno, y al final esta es la pinta que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a ver, más allá, yo tengo los datos, vale, pero ¿cómo lo puedo utilizar la aplicación? Bueno, pues por ejemplo, para ver cosas sobre huracanes.
Cuando pasó el Katrina, el huracán 2005, ¿os acordáis? Entonces estaba Bush, hijo de presidente, y dijo, esto es un huracán que nadie podía prever. No es cierto. National Geographic en octubre de 2004, ya un año antes, decía esto de ido con el agua porque se sabía que en algún momento iba a ocurrir algún huracán que iba a generar esos problemas en Nueva Orleans. Pero nosotros podemos afinar más. Esto que veis aquí es 1794 y es una carta que le dirigen al rey los colonos que están en la Luisiana, que entonces era española. Solo os digo el comienzo. 2 violentos huracanes acaecidos el 10 y el 31 próximo pasado nos han destrozado todo. Hay que tener cuidado porque en estas cartas el que las escribe siempre exagera un poco los daños para conseguir más dinero de vuelta. Pero la verdad es que estuvo a punto de abandonarse la Luisiana antes de ser vendida por los destrozos que ocasionaron 2 huracanes seguidos. Y la estimación es que fueron más o menos de la misma intensidad. Pero si nos vamos a otro trabajo que hicimos en colaboración con unos colegas norteamericanos e ingleses, 1812, esto que veis aquí es la trayectoria que pudimos reconstruir, donde aquí, en este tramo que está aquí puesto, es un huracán de categoría 4, y que pasa pues prácticamente por el mismo sitio que Katrina. Aquí cogimos registros de los barcos, cogimos pliegos de cordel, aquí españoles. Los pliegos de cordel eran unos escritos que se repartían, era una especie de como boletines informativos que iba la gente repartiendo, a veces los ciegos y demás, iba la gente por los pueblos eso, dando noticias de sucesos que habían sido relevantes. ¿Cuál es la información que nos da esto? La información que nos da esto es que, ojo, que huracanes tan intensos como el Katrina los ha habido ya. No podemos decir que es nuevo, o sea, la variabilidad es muy grande, porque en el pasado ya hemos registrado este tipo de sucesos. Lo que veis aquí es otro trabajo aprovechando los barcos que iban desde Europa, iban o bien a Brasil, que tenían que ir ir costeando por África hasta aquí, o bien los barcos que iban a Sudáfrica. Y lo que hicimos fue ver la imagen que tiene que salir aquí ahora. Esto que veis aquí es el monzón africano, que es un viento que sopla del mar hacia tierra y es el que lleva las precipitaciones al sur del Sáhara, al Sahel. Y si veis lo relevante es, estamos aquí en colores rojos, la sequía actual que está destrozando el país, esa imagen que tenemos todos del Sahel prácticamente desértico, pero lo que nos dice es que a mediados del siglo XIX las condiciones fueron mucho más húmedas. Luego, esto no tiene precedente desde 1800. Ese es el valor, esa es la información nueva que nosotros conseguimos. Por eso digo que no nos interesa la historia, sino la variación del clima que refleja. ¿Vale? Aquí tenéis el monzón de la India, y entonces lo que pudimos ver viendo la lluvia en esta región de aquí que es Kerala. Entonces, cuando empieza a llover ahí, ese es el indicador del comienzo del monzón. Y entonces lo que pudimos hacer fue una serie desde 1900 de la fecha del comienzo del monzón. Y veis que hay una variabilidad donde hay décadas donde el monzón empezaba más tarde y otros en que empezaba antes y luego vuelve a empezar más tarde. Esto es fundamental en la India, porque el monzón es la única fuente que tienen de precipitación hasta que arranca el monzón, hace un calor insoportable, entonces es uno de los fenómenos junto con el Niño de mayor impacto. ¿Vale? Bueno, más cosas que hemos hecho. El monzón de Australia. En Australia también hay un monzón de vientos que hacen que llueva aquí en esta zona o no, y lo que hemos visto, por ejemplo, es que desde 1820 cada vez el monzón ha ido aumentando. Esto no se sabía porque los registros en Australia, pues más o menos hasta por aquí, no existían.
Ese es el valor de ir a los archivos y trabajar con estos datos. Todo eso requiere del trabajo previo metodológico de ver que lo que estás haciendo casa con lo actual y lo puedes comparar, porque si no... ¿Vale? Bueno, pues también lo último que hemos hecho con los barcos ha sido el afloramiento. Fijaros, habréis oído hablar del Banco de Pesca Canario Sahariano, seguramente, ¿no? Que además en un determinado momento estuvo muy en boga. Es básicamente estas zonas que veis en azul. Esto que veis en azul lo que supone es, en azul quiere decir temperaturas del mar frías. Es una zona que se llama de afloramiento. Las zonas de afloramiento donde las aguas frías del fondo suben a la superficie son muy importantes porque son muy ricas en plancton y son las zonas más ricas de pesca del globo. Entonces, más o menos en el mundo hay como del orden del un 10% de la superficie oceánica tiene este fenómeno de afloramiento, y ahí se consiguen, pues a lo mejor, pues no sé, el 70 o el 80% de las capturas. Entonces, aprovechando también el afloramiento aquí se produce cuando el viento, en lugar de ser así, empieza a ser así, paralelo a la costa. Entonces, utilizando eso, pues hemos visto cómo ha ido cambiando el afloramiento. Y aquí veis situaciones como a partir de 1960 ha habido menos afloramiento, antes hubo más, en esto es más cerca de Canarias y esto es más abajo cerca de Senegal, cómo ha ido cambiando los patrones. Tampoco se sabía, porque aquí no había observación. Si no las hay cerca de Europa, imaginaos cerca de África. ¿Vale? Pero más información. Este es un libro precioso. Esta edición ya no se encuentra, pero lo hay moderno, esto es del Fondo de Cultura Económica. Este es un antropólogo cubano que habla del huracán, la mitología y sus símbolos, y habla de gente como estos, que son Pedro Mártir de Anglería, Fray Bartolomé de las Casas, y gente así que estaba en América en esa época. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es algo que tiene bastante valor científico. Cuando ellos, los primeros escritos de cuando llegan al Caribe, dicen, antes de que llegáramos nosotros al Caribe, los huracanes eran muy frecuentes y hacían grandes destrozos. Desde que hemos venido y hemos cristianizado estas tierras, pues resulta que hemos conseguido que disminuyan y ahora apenas hay. ¿Qué pasa? Que transcurren como 30 años y los huracanes vuelven a ser más frecuentes y más intensos. ¿Cuál es su interpretación? Su interpretación es que es por los pecados que cometen. Entonces hacen lo que ahora llamaríamos una política de mitigación y empiezan a construir ermitas y capillas para que la gente rece más. ¿Vale? Esta información que tiene un sentido antropológico, es decir, qué equívocos estaban, tiene otra información que a nosotros nos interesa y es que algo que se observa ahora, que es que los huracanes tienen variabilidad que nosotros llamamos multidecadal, es decir, que de repente hay 10, 15 años donde hay muchos y muy intensos huracanes con otros periodos más calmados, y que no se sabía si era un fenómeno natural o no, lo que vemos es que era un fenómeno natural. Son formas de ver la realidad, y por eso nosotros utilizamos, en este caso, la antropología y la historia para encontrar este tipo de pistas. Más nos sirven casos sin precedentes, fijaros, 2000, no me acuerdo ahora qué año, creo que el 3, el Centro Nacional de Huracanes dice que hubo un huracán de categoría 1 que fue el primer ciclón tropical que alcanzó la península ibérica. Bueno, y que nunca se había registrado nada parecido. ¿Vale? A partir de eso, lo que nos interesa es que esto que es Lloyds, que es una reaseguradora, empieza a decir que, bueno, que puede haber cambios en los patrones de los huracanes, que la industria tiene
que estar más atenta, que no sé qué, que si hay que aumentar las primas. Nosotros, eso es lo que pone aquí, que es 2005 era. Bueno, pues nos fuimos, esta es la trayectoria del huracán este, ¿vale? Que eso que veis ahí en puntos, que fue huracán como ahí, como en la Macaronesia, y luego llegó como tormenta tropical a las costas de Cádiz y demás. Bueno, pues ahí le veis cómo llega esa nube, esa imagen del radar, con esas nubes semicirculares y demás. Nos fuimos a 1842. Vimos en archivos españoles, en bitácoras inglesas, en periódicos, en toda una serie de archivos y de fuentes documentales. Y lo que vimos es que en 1842 esa trayectoria en puntos negros que veis ahí, o la línea de la izquierda negra o los puntos que veis ahí, pues muy similar a la de este huracán que nunca había existido. Nos permite dar el contexto de la variabilidad, ¿no? Conocer mejor el pasado. Esto no es la primera vez que ocurría. Ahora sí, bueno. La línea marítima más comercial, más duradera de la historia. Aquí tenéis, por eso ahí tenéis a Urdaneta, que era un vasco de Villafranca de Ordicia, que fue el que descubrió el tornaviaje. ¿Vale? Estamos hablando del galeón de Manila. Salía de Manila y los primeros, fijaros, cosas a tener en cuenta. Filipinas se descubre como en 1550. Van allí buscando especias. No hay especias. Están a punto de abandonarlo. ¿Vale? Y es de hecho los primeros 15 años no saben cómo volver por el Pacífico. Y entonces la conexión de Filipinas era solo en un sentido. Desde México a Filipinas y de Filipinas a la península. Hasta que aquí Urdaneta dice que hay una forma que es el tornaviaje, que es viajar así. Bueno, esto no funciona, pero es hacer este viaje y bajar así. Este era el viaje que hacían. 6 a 9 meses. Sin tocar tierra. Hasta que llegaban a Acapulco. Pasaban por la bahía de San Francisco y no la veían, porque seguramente cuando pasaban estaba todo como cubierta de bruma y no entraban. Y este era el viaje de vuelta, que como lo que veis aquí es aprovechando los alisios. Desde 1565 hasta 1815, cuando ya se forma la Compañía de Tabacos de Filipinas y demás y se rompe el monopolio. Vale, dime. Justo tenía una pregunta. ¿El tornaviaje por ahí se debía a los monzones también de Filipinas o no? No. Vale. El tornaviaje lo que hacen es, ahora vamos a verlo con un poco más de detalle, van aquí con una corriente que se llama la corriente de Kuroshio, navegan hasta más o menos la altura del Japón sin llegar a Japón y llegan a la altura de lo que ahora sería pues como Oregón o por ahí. Y viajan toda la costa del Pacífico norteamericana hasta Acapulco. Acapulco era nada. Acapulco, de repente, cuando decían, más o menos calculamos que va a llegar el galeón, entonces se montaban allí unos señores a esperar al galeón y cuando le veían avisaban y entonces los que tenían el dinero iban corriendo. Y entonces se cambiaba la plata, básicamente era la plata de las minas mexicanas, y hubo también en otros momentos desde el Perú, que venía un barco desde aquí, se cambiaba por, mantones de Manila, pero que no estaban hechos en Manila, estaban hechos en China. ¿Por qué? Porque en Manila no se fabricaba nada. Manila sería lo que ahora llamamos un centro logístico. Desde tejidos de la India, loza china, alfombras persas, todo eso
los mercaderes de Cantón lo reunían. Cuando el monzón soplaba en esta dirección, iban a Manila. Hacían el cambio, solo 1 o 2 barcos, en general 1, y entonces el barco se cargaba y se iba para allá. Con muchas limitaciones, porque los comerciantes de Castilla se quejaban, porque si iba mucha plata aquí, que se terminaba yendo a los chinos, iba poca plata para allá, porque en el viaje de vuelta, según dicen los registros, solo había 3 cosas: curas, soldados y plata para pagar a los funcionarios y a la guarnición de Filipinas. Dime. Ahí es donde entonces los chinos racuñaban el Real de A8, ¿no? De ahí lo sacaban. Claro. ¿Vale? Esa es la conexión. Oímos ahora cosas que pasan en las administraciones. El puesto de capitán se compraba, igual que se compraba cualquier otro. En general era una inversión que la gente hacía un viaje y con lo que conseguía ya no volvía a hacer otro, porque era un viaje muy penoso. Imaginaros de 6 a 9 meses por aquí. Un barco donde lo que iban era la mercancía y los representantes de la mercancía, ¿vale? Donde si corría mucho le decían: oiga, no corra usted tanto, no sea que nos vayamos a hundir. Donde quitaban los cañones y los dejaban como lastre. Y donde tenían que ir los cañones, lo llenaban de mercancía porque hacían ese viaje. Salían a cielo abierto por esto que es el canal o pasaje de San Bernardino. Y se pasaban un mes aquí. Cuando de hecho sabían que si esto es Cavite, esto es la bahía de Manila, si hubieran salido por aquí hubiera sido más rápido, y lo sabían. ¿Qué hacían ese mes ahí? Qué inocentes sois. Contrabando. Contrabando, que comerciar. El comercio oficial se hacía cuando se montaba el barco. Estaban ahí a contrabandear para no pagar impuestos. Bueno, bien, pero en fin, yo creo que entre un comerciante y un contrabandista hay una diferencia. Entonces, iban ahí, ¿vale? Entonces nosotros, el resultado, no había diarios de navegación, pero lo que hicimos fue, sí que había cartas que decían cuándo ha salido el galeón y cuándo ha llegado. Y entonces vimos la longitud del viaje y dijimos, ¿y aquí hay alguna información? Porque nosotros buscábamos los diarios, pero no había. Y entonces nos encontramos con una cosa rarísima. Y es que veis aquí que la duración del barco fue más larga en torno a 1660. Uno esperaría que con la modernidad el barco fuera más rápido. Sin embargo, ¿qué pasaba? Bueno, pues después de mucho darle vueltas, porque estuvimos 2 años para interpretar esta gráfica, porque no había consistencia en nada. Hablamos con arqueólogos submarinos, con constructores de barcos, con no sé qué. Pero ¿y esto por qué puede ser? Y cambiaban los pilotos, no sé qué. Bueno, al final es un tema muy técnico, pero es que vimos que esto tenía que ver con cómo se situaba el sistema de baja presión asociado a los monzones. En unos casos, según se situara, el barco podía llegar muy rápidamente y en otros casos lo que hacía era poner aquí altas presiones, poco viento y el barco no podía avanzar en la parte final. Eso se llama técnicamente el tema de la localización de la vaguada monzónica. Entonces vimos que había ese tipo de variabilidad que luego se ha observado más tarde. ¿Vale? Entonces, podían seguir hablando, porque podía hablar del Niño, podía hablar de los vigías en el puerto de Cádiz, de cómo las rogativas, hemos estudiado también las rogativas, y cómo eso nos ayuda a entender las sequías, los impuestos en Canarias, los diezmos, también los hemos estudiado. Las crónicas árabes, cómo nos sirven para ver sequías en Al-Ándalus.
pero yo creo que con esto se da una muestra suficiente porque, fijaros, lo que podemos hacer es empalmar estos registros documentales con registros de otro tipo, como los de los árboles, como los testigos de hielo y demás, y gracias a eso podemos reconstruir lo que aquí veis, que es la temperatura de verano de Europa desde 1500 hasta la actualidad. Esta figura la vamos a ver varias veces, ahora porque es la que voy a poner. Fijaros, colores azules quiere decir que el máximo de la temperatura se ha registrado al principio del registro. Colores rojos quiere decir que se ha registrado la temperatura más cálida al final del registro. ¿Vale? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué observáis? Fijaros, si no hubiera cambio climático, que tendríamos como una colcha de estas de patchwork, porque en unos momentos la máxima temperatura en unos sitios hubiera sido en un siglo, la máxima en otra, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que puede estar pasando. Pero lo que vemos es cómo a medida que llega el siglo XXI, todo se hace rojo. Estamos superando todos los valores históricos en toda Europa. Ese es el valor. En 1500 no había termómetros, pero combinando, son unas técnicas sofisticadas, pero suficientemente fiables, combinando información de fuentes documentales, de barcos, de registros de árboles, de registros también en cuevas con estalactitas y estalagmitas, toda una serie de cosas, somos capaces de hacer este tipo de cosas. Y ya, si lo veis, pues para cerrar, pues tened en cuenta que cómo ha sido la cosa. Esto es 2010, esto es 2022. Esta es la temperatura promedio de Europa el verano pasado. Si os acordáis, 2003, aquella famosa ola de calor y demás, estaba aquí. Este es el cero, fijaros dónde estamos. Hemos batido absolutamente todos los récords. Este ha sido el verano. Este es un escenario tan extremo, va a ser la normalidad. En esos escenarios de colores que yo os pintaba, esto va a ser la normalidad. Dime, el micrófono, porque ya lo tienes. Perdona, Dime. es que no sé si antes, porque yo veo en esas imágenes que, en fin, parece que hay un fenómeno de calentamiento general, por lo menos en Europa, ya queda. Sí. Pero me parece, y esa es la pregunta, que cuando hablabas, por ejemplo, del afloramiento de aguas profundas o del monzón, había zonas en las cuales ocurrían fenómenos contrarios. Por ejemplo, me ha parecido ver que el monzón en Australia se comportaba de manera opuesta al monzón en la India. Lo he visto así. Sí, es que no son contradictorios porque esos son fenómenos dinámicos. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente contradictorio con eso. Pero entonces y eso no tiene que ver, y ten en cuenta que el monzón no tiene que ver con el aumento de las temperaturas. Ya, esa era la pregunta. O sea, eso que ocurría con el monzón no quiere decir que haya otras zonas, por ejemplo, en el Sahel o se habla en América del Sur, que la temperatura esté bajando, pregunto. No, porque fíjate que, claro, esto es bueno, aquí vas viendo cómo en todos los puntos está pasando esto, pero luego ten en cuenta que la intensidad del calentamiento no es homogéneo. Se está calentando todo, pero no todo se calienta al mismo ritmo. Sí, eso. Y un determinado año uno se puede estar calentando más que otro. Ese contraste, entonces, puede hacer que ese año el monzón sea muy intenso. Si ese año la Tierra se ha calentado más que el océano, por ejemplo, ¿sabes? Es que no es homogéneo. El calentamiento no es homogéneo. No es homogéneo espacialmente ni temporalmente, porque esto no es algo que haga así uniformemente, sino que tenemos pequeñas oscilaciones de la temperatura. Y entonces estos fenómenos como el monzón, que tienen que ver más con la dinámica, son más variables, ¿vale? Pero no contradicen uno con los otros. Vale, pues entonces 3 ideas para cerrar. La variabilidad natural, como habéis visto, es muy grande.
porque hemos encontrado fenómenos como esos huracanes que parecía que no iban a ocurrir nunca, los hemos encontrado ya en el pasado, y ni siquiera estamos preparados para la variabilidad natural. Ese es el mensaje, no hay que andar discutiendo si es cambio climático o no, que ahora muchas cosas lo son, es que ni siquiera estamos preparados para esta amplitud de la variación, no la de temperatura, sino de este tipo de fenómenos extremos. Nuestra vulnerabilidad está aumentando porque somos cada vez más, y al ser cada vez más, pues por ejemplo, pensad en la costa del Caribe, que hasta el desarrollo turístico era un sitio donde vivían 4 personas. Y la gente de Miami y de Cancún, pues está parcialmente protegida porque en los hoteles tienen para meterse no sé qué. Pero la gente de Nicaragua o de Honduras, y ahí la población sigue creciendo. El aumento de población nos hace más vulnerables frente al cambio climático. Y luego, lo que hemos señalado, el asunto de la temperatura es que hay que hacerlo equivalente a un sistema más energético. El sistema ya es más energético. Decir que estamos 1,15 grados por encima del periodo preindustrial es decir que el sistema es más energético. Y eso quiere decir que lo que antes no pasaba empieza a pasar. Que lo que pasaba pocas veces va a pasar con más frecuencia. Y que lo que pasaba con un cierto valor va a pasar con más intensidad. Y yo creo que con eso pues podemos hablar un poco más. ¿Vale? Sí, sí. Nada, mira, tenemos una pregunta aquí por el chat, es de Ángel Luis, y bueno, primero te da las gracias por la brillante investigación y por la interesantísima explicación. Y bueno, ahora viene la pregunta. ¿Podrías explicar de manera sencilla cómo hemos podido reproducir la temperatura de la Tierra a lo largo de su historia, tal y como pusiste en una de las primeras diapositivas? Sí, pues es un poco como he intentado explicar en estas detrás de los colores. Fijaros, esas tan antiguas se hacen fundamentalmente a partir de los registros más antiguos que hay relacionados con la temperatura, que son los testigos de hielo que hay en Groenlandia y en la Antártida. En la Antártida y en Groenlandia hay depósitos de hielo fósil. Hay nieva en una temporada, como la temperatura es tan baja, no se funde el hielo, pasa un tiempo sin nevar, vuelve a nevar otro año siguiente. Entonces, eso por presión va bajando y hay zonas donde se pueden llegar eso a centenares de miles o millones de años atrás. ¿Por qué? Porque igual que hemos visto en los núcleos de los testigos de los árboles, cada capa de hielo va a tener un grosor distinto y una composición distinta. En este caso, se mide uno de los isótopos del del oxígeno. Y entonces, y eso, bueno, pues a partir de determinados modelos y combinando con distintas zonas, es como se elaboran esas series que veis de temperatura tan antigua, donde además se mide también la concentración de CO2. Y por eso se hace la relación esa entre el CO2 y la temperatura de la Tierra. Una pregunta. Bueno, has dicho que es irreversible, o sea, que el CO2 está ahí muchísimos años, entonces que la situación es irreversible. ¿No se está desarrollando tecnología, no hay investigación para intentar hacerlo reversible, o sea, para que la duración del no sea tan grande o bueno, pues se pueda mitigar de alguna manera el CO2? A ver, en los próximos 30 años no van a cambiar las cosas por esa inercia. Si aparece una tecnología disruptiva frente a lo que tenemos ahora, que permita lo que llaman el secuestro de carbono, que es quitar CO2 tanto de la atmósfera como del océano, entonces sí que se podrá hacer la situación reversible. Pero ahora mismo no hay una tecnología escalable que permita hacer eso. Pero ¿Vale? entiendo que se está investigando y que ahí se está... Sí, pero no está en el horizonte. ¿Vale? Ten en cuenta que la investigación
lo interesante es que es impredecible. Pero ahora mismo no hay en fase de preproducción algo que nos diga vamos a poder en 15 años extraer CO2 de la atmósfera y entonces el problema, eso no lo hay. Hay intentos, ¿vale? Pues desde llevar CO2 a antiguas minas y encerrarlo ahí o cosas así, pero no tenemos algo que a mí me gustaría dar el mensaje. Vamos a pasar 20 años mal, pero luego la cosa se va a arreglar. Con la información que tenemos ahora de los escenarios de emisiones, de la tecnología disponible y demás, yo no puedo decir eso, porque sería como engañarnos, ¿no? ¿Que hay una disrupción tecnológica? Estupendo. Pero yo creo que tenemos que actuar con la información que tenemos ahora. Y la información que tenemos ahora es que descarbonicemos lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para que por lo menos estemos en la parte del rojo menos intenso. Que mientras descarbonizamos aparece una tecnología que encima nos permite quitar CO2, estupendo. Pero ahora lo que podemos hacer es descarbonizar. Tengo una pregunta que quizás es un poco lateral y es ¿por qué no se ha conseguido todavía un acuerdo mundial para atacar este problema? ¿Cuál es, en tu opinión, la razón? Si hay una información tan clara. Vale, pues la razón es porque tenemos que hacer la transfusión de toda la sangre de un individuo manteniéndole en activo. Y eso pues es muy complicado, porque no podemos dormir al individuo. Me explico. Los combustibles fósiles son la sangre de nuestra civilización. Y entonces, eso no tenemos un sustituto todavía tecnológico para cosas como los aviones. Estamos empezando a tenerlo con los coches, con la electricidad vamos muy bien, con la energía. Sí, no, hombre, en España estamos generando ahora mismo casi el 50% de la energía con fuentes renovables, o sea, que ahí vamos, es donde mejor vamos. Pero, por un lado, no tenemos una tecnología que sea sustitutoria. Tú no puedes decir ahora que dejamos de volar, porque ¿qué pasa con Canarias? ¿Qué pasa con Baleares? Por poner ejemplos cercanos. ¿A qué les condenamos? O sea, en ese sentido es que el individuo tiene que seguir caminando. No tenemos todavía un horizonte de un avión eléctrico que podamos cargarle las pilas con una electricidad sin carbón y demás. Luego, otra cuestión. La situación en el globo es muy desigual. Muy desigual. Muy desigual. Los americanos emiten como yo no sé cuántas veces más que nosotros. Que los africanos no digamos. En los últimos 20 años ha cambiado el panorama de los emisores. No, ahora mismo estamos en la Unión Europea, que es una isla que está conteniendo y donde además la política se está adelantando a la industria, por ejemplo en el tema de la automoción, imponiendo cada vez límites más estrictos. Pero ¿qué pasa en China y en la India? A las clases medias de China y la India, que antes se movían andando o en bicicleta, ¿les vas a decir que no se compren un coche que pueden comprar ahora, que es un coche de combustión? Es que, fíjate que el problema del ozono era muy fácil. Era muy fácil en el sentido de que era una tecnología con unos usos muy específicos, donde además se encontró un sustituto tecnológico a tiempo, manejado por los mismos además. Y fíjate, las proyecciones de ozono dicen que nos vamos a ir como a 2040 o 2060 para que se recupere. ¿Cuándo fue el protocolo de Montreal? 1990. 50 años. Pero aquí estamos en otra cosa. Este es un cambio de civilización. ¿Nuestra civilización en qué se basa? En la movilidad. En la movilidad de las personas, en la movilidad de los bienes. Para fabricar un coche ahora la puerta viene de un sitio, el motor viene del otro, el microchip viene del otro, y eso ahora mismo todavía es emisión de carbono.
Entonces, es un tema muy complicado. Entonces, yo creo que decir que es problema de los políticos, no, es un problema de todos. Es un problema de sociedad o de civilización. Porque estamos viviendo en un modelo, además, de las ciudades, de concentración de la población en las ciudades, y las ciudades cada vez más extendidas. Y además en horizontal. Eso, pues, consume mucho más que ciudades en verticales o que una población más diseminada con actividades así. Entonces, yo creo que no reconocer la complejidad de ese problema es, no sé, no lo quiero calificar, pero a mí me parece que es que eso, el abordarlo y resolverlo cuesta décadas, porque estamos hablando del corazón, del núcleo de nuestra sociedad. Concebimos ahora, como podía pasar con nuestros abuelos, que no se iban de vacaciones y no pasaba nada. ¿Le podemos decir a nuestros hijos no te vayas de vacaciones? ¿O renunciamos nosotros a salir el fin de semana? No. Si es que además nuestra economía en nuestro país no lo aguantaría, somos un país basado en el turismo. Entonces, eso te puede llevar al anarquismo climático. Decir, bueno, pues como todo va a ser una porra, pues yo emito lo que me dé la gana. O también eso que dicen de algunos jóvenes, ¿no?, que están angustiados. Yo seguramente por la edad que tengo digo, bueno, pues este es un reto más de la civilizatorio que tiene la especie y vamos a ver entre todos cómo se resuelve. A mí la parte que me toca es seguir trabajando en tener la mejor información y transmitirla. Pero yo creo que no nos podemos engañar. No hay vuelta atrás. En lo que es, por ejemplo, mi esperanza vital en los próximos 20, 30 años. A mis alumnos les digo que, bueno, que ellos si tienen suerte sí, y si tienen hijos, pues que a lo mejor lo ven. Pero ahora es lo que nos dice la información. Ya digo, que en 10 años aparece una disrupción tecnológica. Estupendo. Pero ¿por qué el énfasis se pone en, déjame que te diga, medidas que no son funcionales, reales? No son funcionales, protocolo de Kioto, protocolo de París, etcétera, etcétera, que no son funcionales, porque los países tienen que vivir, las economías que emergen necesitan crecer, no las puedes parar, porque tú ya has vivido tu modelo, el modelo de crecimiento, ellos no, necesitan su modelo de crecimiento. Pero ¿por qué la pasta no va donde, al contrario, en asumir el problema y ver cómo lo arreglamos a futuro? Porque, es decir, déjame que te diga, es decir, hay un entendimiento del cambio climático como un problema político cuando realmente es un problema científico. No, no es un problema científico. Sí, sí, sí. No, perdóname. Es un problema político, económico, social. No, con la política, la economía y la sociedad no lo vas a solventar. Es la única que lo puede solventar es la ciencia. Pues esperamos a que la ciencia no lo va a arreglar. O sea, quiero decir, Pues la ciencia... Parece que estamos jodidos. No, claro. La ciencia investigará, pero la ciencia en los descubrimientos no es algo que tú planees. Tú vas avanzando y vas investigando, pero si mientras tanto no vas poniendo medidas de ese otro índole, pues ahí sí que estás, como decías tú, jodido. Porque la ciencia, ahora mismo la ciencia no te puede decir, en el año 2025 voy a conseguir que usted mantenga el estilo de vida que ahora tiene y haga las mismas cosas sin emitir CO2. El objetivo es descarbonizar 2050, vamos a ver, en Europa, pero quedan todos los otros. Entonces, bueno, ya, pero es lo más avanzado que hay, Entonces, podemos decir, vale, pues la ciencia nos traerá la solución. Yo no digo que no, pero lo que yo digo es que yo ahora mismo miro en el panorama científico y no veo la solución asomando. Que en algún momento sale, vale. Lo que digo es que mientras no asoma la solución científica, hay que ir al otro ámbito, porque es que si no, esto es como la orquesta del Titanic, estamos viendo dónde vamos y no hacemos nada por cambiar el rumbo. No, a vosotros por la...